Ahora te voy a contar otro secreto. En los días del Imperio Romano, la mostaza era un símbolo de poder. Dice que Darío, el rey de los persas, invadió Europa y conoció a Alejandro Magno. Y entonces Darío le envió a Alejandro un saco de semillas de sésamo para indicar la multitud de soldados que él tenía. Y Alejandro, en respuesta, le envió un saco con grano de mostaza con el siguiente mensaje: ustedes pueden ser mucho como las semillas de sésamo, pero nosotros somos poderosos como el grano de mostaza, así que podemos derrotarlos. Y obviamente lo hizo. Así que una vez más Jesús le cambió el significado al poder. El poder de Jesús no se trataba de aplastar, sino de ser aplastado y de esa forma, con su cruz, triunfar sobre el imperio. La mostaza, para liberar su poder, se debe aplastar, se debe enterrar. En el Evangelio de Juan compara la muerte y la resurrección con un grano que se muere. Dice, sí, ciertamente el grano no cae en la tierra, el grano de trigo, y muere, se queda solo. Pero si muere, ¿qué produce? Fruto. ¿Alguien sabe lo que produce un grano muerto? Porque me quedo así diciendo ¿qué produce? ¿Qué produce? Fruto. Entonces la mostaza es el patrocinador oficial de la revolución de Jesús. La mostaza es el patrocinador, un símbolo de poder al revés, y además un buen aderezo para un rico hot dog, perros calientes o panchos, como decimos en Argentina. Ahora, como si fuera poco, Jesús agrega una cosa. La planta de mostaza, que empieza con una semillita así, va a crecer tan grande que los pájaros van a venir a anidar en sus ramas. El imaginario popular hebreo pensaba que las grandes aves, los águilas, que simbolizaban las naciones, solo podían anidar en los cedros del Líbano. ¡Aleluya! Pero Jesús dijo no, que las aves que van a venir al árbol de la mostaza eran diferentes, porque las palabras aves aquí no se refiere a las majestuosas águilas o cóndores que habitan en los cedros, sino a las aves de rapiña, los que comen carroña. Esos son los que anidan en los árboles de mostaza. ¿Cómo no lo van a querer matar a Jesús? ¿Cómo no le van a pedir la cruz? Los agricultores tenían fobia a esas aves en sus huertos. Por eso tenían espantapájaros. O ponían la foto de una suegra o lo que sea para que los pájaros no vinieran. Pero Jesús dijo que el reino de Dios es para esas aves. Yo digo, gloria a Dios que el reino de Dios es como un grano de mostaza para que después en esos árboles anidemos los insignificantes, los indeseables, los marginados, los parias, para que celebremos este árbol maravilloso. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. ¡Aleluya! Ahora, insisto, vivimos en una cultura que nos dice que tenemos que valorar lo grande. ¿No quiere agrandar su combo por 20 centavos más? Y agrandamos a una cosa así que no nos vamos a tomar en la vida. Esos baldes de palomitas que son así, va solo al cine y tiene un balde para alimentar a Uganda. ¿Podés comerte todo eso? No, pero me lo dieron por 30 centavos más. ¿Vieron que los gringos, los vasos son así? Va chupando. Yo sé cómo toman tanto, unas cosas, unos baldes. Nosotros los argentinos tenemos muchos ascendentes europeos y el café es algo chiquitito, como son los tintos en Colombia. Son cafés pequeñitos o los cafés. Mirá la nostalgia que les dio cuando dije el tinto. Y tienen tanta nostalgia porque no van. Yo extraño el café argentino, pero no para tanto. O los cafecitos cubanos, que son chiquititos así. Son así los cafés cubanos, que un café cubano. Y los cubanos te mienten así como los mexicanos cuando te dicen esto no pica. Yo le preguntaba a un mexicano, ¿esto pica? No. ¡Ja! A la entrada y a la salida, 2 días después. El cubano también. ¿Este café es fuerte? No, ¿qué va a ser fuerte? Una vez estuve en un aeropuerto así. ¿Qué va a ser fuerte? Esto es lo más livianito que tenemos. En Cuba está mucho peor. Este es livianito, este está todo aguado. Tomé ese café, iba más rápido que el avión yo, y así estaba. Quedé así. 3 días estuve así. Con arritmia.
Entonces cuando uno viene de esa cultura y se encuentra con los gringos que tienen esos baldes de café, así va. Uno dice, ¿y por qué? Y porque acá todo es grande, todo es grande. Unas hamburguesas que son la señora vaca hecha hamburguesa. No hay forma de abrir la boca y comer, pero es así. ¿Vieron los comerciales de televisión aquí? La hamburguesa que ya llegó, tiene de todo, tiene queso, tiene esto, tiene una vaca, tiene una oveja, tiene una vaca, tiene un toro. Y la gente va y lo compra porque es barato. Las ciudades construyen estadios más grandes. Los congresos tienen que ser grandes, los congresos espirituales para atraer mucha gente. Y en medio de todo lo que crece, nuestro propósito no es hacernos más grandes, sino hacernos más y más pequeños, dijo el Señor. El reino de Dios se construye desde los cimientos. En los tiempos de Jesús existía un templo majestuoso. Y cuando los discípulos vieron el templo, contemplaron la despampanante belleza que tenía ese coliseo. Dijeron, ¡qué piedras! ¡Qué edificios! Y Jesús las amonestó y les dijo, ¿ven todos esos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra, dijo Marcos 13:1. ¿Cómo lo van a creer a Jesús? Por eso lo llevaron a la cruz. De esto no va a quedar piedra sobre piedra. El orgullo judío dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. No es que quería él la destrucción necesariamente del templo, estaba redefiniendo lo que era el templo. Hechos 17:24 nos recuerda que el Señor no vive en templos construidos por hombres. El Señor no vive en River Arena. El Señor vive en la gente que viene a River Arena, en nosotros, dentro nuestro. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso que yo mantengo que no tenemos altar, que este no es un lugar santo. No, nosotros somos los que somos santificados por la gracia. Porque si no, sería injusto que el lugar santo sea aquí los domingos y después vivas en el mundo el resto de la semana. Entonces siempre nosotros insistimos igual de todos modos. Sabemos que el Señor no habita en templos, pero siempre estamos insistiendo en hacer una casa a Dios. Hay un capítulo de Los Simpsons, yo sé que ustedes no lo ven, pero yo lo veía cuando no tenía Cristo, donde Homero es obligado a ser misionero en una jungla. Se va con Flanders, que era el buen cristiano, y se va a construir en una jungla casas, y de esas casas que construye una capilla, una iglesia. Y al finalizar, Homero mira la capilla y dice, estoy feliz de haberle construido una linda jaula a Dios. Y a veces lo que pensamos, que le construimos una jaulita a Dios. En 2 de Samuel 7, la Biblia relata que David vivía en una mansión, dice la Biblia, en un palacio de cedro. Y comienza David a considerar la idea que Dios necesita un lugar grande, lujoso para habitar. No obstante, Dios le rechaza la idea y le dice, ¿serás tú acaso el que me construye una casa de verdad para que yo habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, he andado por el desierto en tiendas de campaña, le dice David. Entonces yo digo, claro que estamos agradecidos por tener arena porque es un lugar cómodo para reunirnos. De aquí enviamos los mensajes al mundo. Pero te voy a confesar algo que surge de mi propia investigación. Después de haber viajado por todo el mundo, porque yo soy evangelista hace muchos años. A medida que la congregación crece en términos de personal, de campus, de edificios, en propiedades, disminuye en forma dramática el dinero y la ayuda destinada a los pobres y a los necesitados. Más grande la iglesia, menos da. Yo acabo de leer un estudio reciente que muestra que las personas ricas son mucho menos generosas que las personas pobres. Como que el pobre o el que se siente pobre da porque dice, al cabo, no voy a ser más pobre por compartir un plato más. El rico lo piensa varias veces, porque se empieza a presupuestar. Más gana, más suben sus gastos. Y las grandes congregaciones dan proporcionalmente menos a los pobres que las congregaciones más pequeñas. Y esto se debe a que cuando uno crece mucho, también crecemos en homogeneidad. O sea, nos empieza a gustar el hecho de estar con personas que piensan como nosotros, que tengan el mismo nivel económico que el nuestro. Pasa con los barrios. Cuando un hispano gana un poco más de dinero,
lo primero que quiere hacer es irse del barrio de los hispanos. ¿Por qué te vas a mudar acá? Porque está lleno de hispanos. ¿Y vos qué sos, de Neptuno? ¿De dónde eso? No, me voy a un barrio donde sean todos gringos, en todo caso orientales. Como que queremos salir de eso que nos identifica. Pero eso somos. Y vamos a llevar la hispanidad a donde sea. Porque va con nosotros, porque eso viaja con nosotros, eso no cambia. Porque ahora nos reunimos con gente como uno. Gente que tiene el mismo nivel económico. No. A mí me ha tocado conocer enormes iglesias cuyo presupuesto está invertido en mantener un enorme elefante blanco que no saben cómo está ahí. Los profetas primitivos dirían que una iglesia que invierte millones de dólares en construir edificios, mientras sus hijos están hambrientos, son culpables de homicidio. Imagínate la escena de una familia biológica. Un padre construye una mansión y sus hijos están muriendo de hambre. No tienen ni para una pupusa. No te digo para un churrasco argentino, una pupusa. ¿A qué nivel de pobreza? Cuando vos prediques, poné el ejemplo que quieras, yo soy argentino. Imagínate un hombre que se pone a construir una mansión y los hijos famélicos. Lo internan al tipo en una institución por problemas mentales o es enviado a la cárcel en el peor de los casos. Entonces, una de las creencias subyacentes es que el dinero y las ofrendas y los diezmos le pertenecen a la iglesia, o sea, los que administran la iglesia. A veces se cree que los diezmos, las ofrendas son para mantener el estilo de vida del pastor, para mantener a sus hijos, a sus yernos, a sus nueras, a sus nietos, o sea, a la familia pastoral, y lo que sobra se invierte en agrandar el edificio. No obstante, las Escrituras enseñan que las ofrendas son el instrumento que Dios utiliza para la redistribución y que éstas le pertenecen a los pobres. Entonces, el ítem de dar a los pobres no debería entrar en el presupuesto de la iglesia. El ítem de dar a los pobres es el presupuesto. El dar es el presupuesto de River. Le guste a quien le guste, damos, porque ese es el presupuesto, ese es el lema de nuestra congregación. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la semilla de mostaza? Mucho que ver. Habrán escuchado por ahí que la Biblia dice en Levítico que el 10% era destinado a sostener a los levitas, a los sacerdotes. Se les daba el sacerdocio de los levitas. Pero no es casualidad que la primera estructura organizacional, yo solo me meto esas palabras difíciles, organizacional, de la iglesia primitiva fue creada para asegurar la redistribución para las viudas, para los huérfanos, como relata el libro de los Hechos. De manera que en la historia más del 90% de las ofrendas tenía que ser dada a los pobres. Eso hacían los discípulos. Pero vivimos en una época en que nos hemos encargado de revocar eso, de cambiar eso. Yo leía las estadísticas, en la mayoría de las iglesias el 90% de las ofrendas se utilizan empleados en construir un campus más grande, en construir un gimnasio para los jóvenes, en construir un salón para las damas. Y termina siendo una malversación de fondos. Porque cada vez que decimos queremos hacer una casa grande para Dios, nos alejamos cada vez más del Dios que hablaba con el hombre en el jardín, del que acampó con el hombre en el desierto, del que levantó su tienda junto a nosotros por medio de Jesús y del que aparece como una semilla. El Señor es más sencillo de lo que nosotros creemos que es y quiere habitar en el día a día, todos los días. ¿Sí o no? Una vez que uno tiene un techo, en todo caso, a dar. A mí me fascina que la ciudad que Jesús describe, la Nueva Jerusalén, que describe Juan, la Nueva Jerusalén no habla de que haya un templo. No hay ningún templo de lujo en la Nueva Jerusalén. Porque Dios vivirá con nosotros como en el jardín, como en el desierto. Entonces tenemos que traer de regreso el jardín a la ciudad. Yo sé que en lugar de edificar torres grandes para que lleguen al cielo como Babel, tenemos que lograr que el Señor baje a la tierra y esté con nosotros en el fregadero, en el tránsito, en la oficina, en el freeway, donde sea, en el hospital, en el panteón. Dios no habita en templos, Dios habita en tu corazón, en mi corazón, en nuestro corazón. Alguien tiene que creerlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y como dijimos el domingo pasado, Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. Eso le dijo a los antiguos
constructores de la Jerusalén. 16 años el templo había estado en ruinas. El trabajo había sido abandonado, no había quien trabajara, la tarea los abrumaba. Y para construir ese templo, Salomón habría necesitado 70.000 transportistas, 80.000 cortadores de piedras, 3.600 capataces y 7 años. Un trabajo hercúleo levantar un templo así. Los obreros habrán pensado, ¿qué diferencia va a ser mi trabajo? Y la respuesta de Dios fue esta: anótalo en las tablas de tu corazón. Escríbelo en tu cuello cada lunes que te levantas a trabajar. Cada vez que enciendes la cafetera. Cada vez que te subes al freeway atestado a la hora pico. No menosprecies el pequeño comienzo, porque el Señor se alegra en ver que comienzas la obra, en ver que todos los días te levantas y trabajas, todos los días haces el esfuerzo. No menosprecies, alguien tiene que creerlo. ¿Lo crees de verdad? No menosprecies. Mami, yo sé lo difícil, mamá, que es todos los días ser mamá, porque los papás podemos olvidarnos de ser papá. De tanto en tanto miramos al hijo y decimos, ¡qué barbaridad! ¿Cuándo fue que creció? Condenado desde que nació que está creciendo. Pero la mamá, todos los días, y está con ese bebé cuando tiene cólicos, cuando tiene gasecitos atravesados, cuando tiene vómito, cuando no puede respirar. Y todos los días iba al baño a orinar con la puerta abierta porque no puede darse ni el lujo de tener intimidad, a ver si el nene hace algo, tira la olla hirviendo o mata al hermano o hace cualquier cosa. Entonces, y el padre no, pero la madre todo el tiempo. Y no hay reconocimientos. Y nadie te va a dar un diploma. Y es muy raro que te digan, pero qué lindo que lo haces todos los días, ¿eh? ¿Y qué haces, mamá, cuando tú también te enfermas? Y enferma y todo tengo que atender al niño, porque mi esposo trabaja, porque estoy sola. Y todos los días vuelves a empezar, Los caballeros también, o las mujeres que trabajan, todos los días vas a esa ratonera, a ese cubículo, a esa oficina y aguantas a un jefe maltratador y a compañeros que todo el tiempo están pensando en serrucharte el piso. Y todos los días. Líderes, ministros, que preparan su sermón y un día porque llueve un poquito o juega su equipo de fútbol, la gente deja de venir. Por Dios, yo he estado en esa estación de la vida donde uno se esfuerza, trabaja y ese día la gente no viene. Es porque tenemos unas carnitas y un cumpleaños que vino el compadre. Y uno dice, Señor, ¿por qué no te los llevas o te los mando? Y todos los días uno sigue y sigue. No menosprecies las pequeñas cosas. Lo que a nosotros nos parece insignificante, para otros puede resultar inmenso. Frente a un gigante, ¿qué es un canto rodado? ¿Qué es una piedra? Nada. Dios la utiliza para derribar a Goliat. Comparado con los diezmos de los magnates, ¿qué son las monedas de la viuda? Pero Jesús lo usa para inspirarnos. Ese es el poder de los granos de mostaza y los grumos de levadura. Poder para rasgar sudarios, para empujar piedras mortuorias. Poder para cambiar la historia. Entonces yo veo que en las manos de Dios pequeñas semillas crecen hasta que se convierten en árboles frondosos. Una pizca de levadura crece hasta formar grandes hogazas de pan. Los pequeños actos cambian el mundo. Entonces uno tiene que decir, hoy me toca sembrar mi grano de mostaza. Criar a este chiquito rebelde, que cuando pasa los 13, los 14, parece que no es tu hijo. Decir, ¿de dónde? ¿Es el hijo de quién? De Lucifer con la bruja del 71, no puede ser que sea mío. Y de tanto en tanto te encuentras en una caja por allá los escarpines, los primeros zapatitos del bebé. Y lo pones al lado de esas canoas que usa ahora. Dice, ¿cómo pasó esto? Y extrañas a ese niñito que arrastraba su dinosaurio por toda la casa y ahora es ese mamut de 170 kilos con unos pelos en las patas, gigas, y se baña cada vez que pasa el cometa Halley. Entonces, puede ser. ¿Y cómo hace la mamá? Sigue, un día a la vez, pequeños comienzos, en todo. Nadie empieza
a lo grandioso. Por eso yo te decía al principio, a mí me da pena cuando veo a alguien que dice, empecé algo poderoso y esta iglesia va a explotar, porque así no se empiezan las cosas, no es branding, no son frases elocuentes, frases rimbombantes lo que hacen crecer una iglesia. No es hablar del poder de Dios lo que hace que la gente venga a verte arder, es que ardas de verdad. Solo preocúpate de estar en la presencia de Dios, el fuego arderá en ti y la gente correrá desde los confines de la tierra para verte arder. No hace falta ni siquiera hacer promoción de que algo poderoso, que aquí hay un congreso, que el que entra aquí no va a salir igual. Si es verdad, no hace falta promoción. Si alguien descubre mañana la cura contra el cáncer, no tiene que invertir $1 en promoción. El boca a boca va a correr como reguero de pólvora, ¿o no? No vayamos al cáncer, a un ejemplo tan drástico. Hablémosles a los pelones. Alguien descubre de verdad, no esos productos que aparecen en la televisión. Llame ya y vea cómo le crece este cabello. Y no. Si alguien de verdad descubriera un shampoo que uno se pone en la pelada y hace ¡fa! Y le crecen los pelos así como el Puma Rodríguez. ¿Ustedes se piensan que hace falta publicidad? Resulta. Si algo resulta, resulta. Por eso yo digo siempre, no hay que manipular a la gente para que ofrende. Me enferma aquel que dice, y todos los días tengo que predicar 1 hora para que la gente ofrende. ¿De verdad? ¿O esa gente tiene un problemita de aprendizaje? ¿O esa gente solo da porque es manipulada? ¿O no les resulta el dar y recibir? Porque si alguien da y ve que recibe, ¿hará falta que le vuelvan a decir si funciona? Lo que funciona, funciona. Y cuando algo funciona no hace falta reiterarlo. Entonces, las pequeñas cositas de Dios empiezan a funcionar como cuando uno mete un grumo de levadura en la masa. Entonces, hagamos esa llamada. Una llamada va a cambiar el mundo. Puede marcar la diferencia para esa persona que hoy dijo esta mañana, ¿cómo me gustaría un mimo de Dios y que alguien me dijera algo lindo, una palabra de ánimo? Escribamos ese cheque. No tiene que ser un cheque de 3 ceros, de 6 ceros. Es un cheque de 1 cero, un cheque de $20. Le puede literalmente sanar el alma a alguien que está orando por eso y no hay que esperar ser millonario. Vaciemos algunos cartuchos de balas en medio de la guerra. No la vamos a parar la guerra. Pero con ese criterio nunca en River hubiésemos salido a repartir comida ni amolvaríamos casas porque no estamos parando el hambre mundial. Pero caramba, para esa gente es una diferencia. Entonces uno tiene que olvidarse de las cosas grandiosas, porque Dios sigue habitando en el diminuto grano de mostaza. Y si uno todavía va al restaurante e ignora al mesero y no es capaz de dejarle una linda propina si es que fuiste atendido bien, yo no te voy a decir que regales propina cuando te atendieron mal, pero si uno no puede ver a ese por el cual Cristo murió, ¿de verdad pensamos que Dios nos va a enviar a las naciones? Si te llevas mal con todo el mundo en la fábrica, en la oficina, y no me digas porque son mundanos, sí, a ellos Dios te mandó. Y si te llevas mal con todo, ¿de verdad piensas que Dios te va a quitar de ahí para mandarte a predicar? No. Si uno es fiel en lo poco, sobre mucho nos va a poner. Dijo el Señor, si fueron ustedes infieles con las riquezas injustas, ¿de verdad creen que vuestro Padre les dará las riquezas de los cielos? Si no puedes administrar lo poco, ¿cómo pensamos que vamos a administrar lo mucho? Entonces, ¿qué es lo poco? Lo que tenemos, lo que podemos. Invitar un café, empezar una cadena de favores, andar por la vida con los ojos abiertos durante la semana y si vamos a un Starbucks, ver quién está triste en una mesa y decir, no me quiero meter, pero a lo mejor me dejaría orar por usted y no hace falta. Te reprendo, demonio de mundanalidad, demonio de ice cream. No, ¿me deja orar por usted? Deme su nombre, quisiera orar por usted. Lo quiero invitar a la iglesia. De hecho, yo creo que en el cielo hay un museo. Creo, no tengo base bíblica para esto, pero conociendo la personalidad de mi Dios, yo creo que hay un museo para honrar los usos comunes que Dios hace, los usos no comunes que Dios hizo con lo común. Creo que en ese museo, que se debe llamar algo acorde, Bax, así. Ustedes dirán, ¿por qué no lo puse en español? Porque esta palabra en algunos sitios no es insectos, es otra que en Puerto Rico es una mala palabra.
Entonces no lo puedo decir. ¿Están pensando en cuál es? No lo puedo decir, si no ya te lo hubiese dicho. Pero Vax, la Revolución Pequeña debe llamarse el museo. Es un lugar que todos vamos a querer visitar. Y entramos y ahí está la cuerda de Rahab, con la que bajó los 2 espías por el muro. La canasta de Pablo que bajó por el muro. La onda de David. La quijada de asno de Sansón. Las agujas de Dorcas. Vamos a agarrar con nuestra mano la vara que dividió el mar, me imagino yo, y que golpeó la roca. Aspirar el olor del ungüento que suavizó la piel de Jesús. Vamos a descansar nuestra cabeza sobre el mismo manto que confortó a Cristo en la barca y vamos a pasar nuestra mano a lo largo del borde de la madera lisa del pesebre, suave como la piel de un bebé. Vamos a colocar nuestros hombros bajo el pesado madero romano, áspero como el beso de un traidor. No sabemos. Usted está diciendo, ¿y qué más? No sabemos si van a estar ahí. Pero estamos de una cosa sí estoy muy seguro. Esto sí, tengo base bíblica. La gente aparentemente insignificante que usó esas cosas iba a estar. Los que se arriesgaron, Rahab, que escondió a los espías. Los hermanos que sacaron de contrabando a Pablo. Los conquistadores, David, lanzando la piedra, Sansón, blandiendo un hueso, Moisés, moviendo una vara. Los que prodigaron cuidado, María a los pies de Jesús. El curioso forastero al lado de la vía dolorosa, Simón de Cirene, que cuando vio la espalda ensangrentada de Jesús y que no podía más y apenas el soldado lo llamó, dio un paso al frente. Apenas el soldado lo señaló. Actos pequeños en esta gran selva cultural. Apenas insectos chiquititos que hacen cositas diminutas, pero viendo la Biblia cambian toda la historia.